La caída de la Unión Soviética, un acontecimiento significativo del siglo XX que dejó un vacío en la dinámica global, es una narrativa compleja llena de intrincados elementos políticos, económicos y sociales. Pero su historia y las causas subyacentes pueden iluminarse de manera sencilla y completa. Para comprender el colapso de la Unión Soviética, primero debemos profundizar en sus inicios. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, en 1922 se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue un Estado socialista y un actor vital en la política mundial a lo largo de mediados del siglo XX. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se presentó como una superpotencia rival contra los Estados Unidos capitalistas. Fue una época marcada por intensos conflictos ideológicos, competencia tecnológica y guerras por poderes en varias partes del mundo. La Unión Soviética continuó una carrera armamentista, un fuerte gasto militar y una economía planificada que finalmente agotó sus recursos. El estancamiento económico bajo el largo gobierno de líderes como Leonid Brezhnev, y los intentos de Mikhail Gorbachov de reformarse a través de la glasnost, y la perestroika marcaron puntos de inflexión significativos en la trayectoria de la URSS. El aumento de los movimientos de resistencia civil en los países satélites soviéticos en Europa del Este, y la tendencia hacia sistemas multipartidistas ampliaron aún más el abismo ideológico entre el gobierno y los gobernados. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el desmoronamiento del telón de acero. Esta ola de movimientos independentistas culminó con varias ex-repúblicas soviéticas declarando su soberanía, y el inseparable bloque comunista comenzó su desintegración. Los partidarios de la línea dura soviética intentaron reprimir estos acontecimientos mediante un golpe fallido en 1991. Finalmente, el putsch de agosto resultó contraproducente. Este evento catalizó la disolución de la Unión Soviética, ya que una por una, sus repúblicas comenzaron a declarar la independencia. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev dimitió como presidente de la URSS y la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Las 15 nuevas repúblicas resultantes enfrentaron desafíos monumentales en la configuración de sus identidades, economías y sistemas políticos. Más allá de la extensión territorial, la Unión Soviética dejó un legado de planificación central, desumbilicación económica y tensiones étnicas no resueltas que continúa influyendo en estos países hasta el siglo XXI. El impacto del colapso de la Unión Soviética no se limitó a sus antiguas repúblicas. También tuvo profundas implicaciones para el panorama geopolítico global. Sin el poderoso contrapeso proporcionado por la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como la única superpotencia del mundo. Esto cambió la dinámica de las relaciones internacionales, y condujo a un orden mundial unipolar dominado por La disolución de la Unión Soviética también tuvo importantes repercusiones en los conflictos internacionales. En zonas como Oriente Medio y África, la ausencia de la URSS como actor alteró el curso de las crisis regionales. Por ejemplo, la participación rusa en la guerra civil de Siria desde 2015 es el resultado de un resurgimiento de la política exterior rusa en lugar de la estrategia de la era soviética. Además, la caída de la Unión Soviética afectó la dinámica de seguridad global. La eliminación de la amenaza comunista percibida proporcionó el impulso para el desarme. Los tratados de reducción de armas estratégicas, START, y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, PSE, son ejemplos de esfuerzos internacionales para frenar la proliferación nuclear en un mundo postsoviético. La disolución también instigó el cambio económico. Varias ex-repúblicas soviéticas pasaron de economías socialistas a sistemas impulsados por el mercado. El proceso fue doloroso y, en muchos casos, condujo a dificultades económicas, pero fue un paso crucial para integrar a estos países en la economía global y reducir su aislamiento. Para apreciar plenamente la caída de la Unión Soviética, también debemos examinar sus implicaciones culturales. El fin de la URSS condujo a un renacimiento de las lenguas, artes y tradiciones nacionales que habían sido suprimidas o marginadas durante la era soviética. Este resurgimiento de la identidad cultural tuvo efectos de gran alcance en la sociedad y la política. En consecuencia, el colapso de la Unión Soviética tuvo profundos efectos en la cultura y las artes globales. El fin de la Guerra Fría, y la apertura de sociedades anteriormente cerradas condujeron a un mundo más interconectado, creando oportunidades para el diálogo intercultural, y las influencias que continúan dando forma a nuestro mundo contemporáneo. Por último, es importante reconocer que los efectos del colapso de la Unión Soviética están en curso. El viaje de los ex-estados soviéticos para dar forma a sus sistemas políticos y económicos, resolver tensiones étnicas y elaborar sus identidades aún está en progreso. Mientras tanto, la dinámica cambiante del poder y el vacío dejado por la Unión Soviética provocan continuas reevaluaciones del orden global y los caminos de las relaciones internacionales. La caída de la Unión Soviética es, por tanto, una narrativa de transformación y agitación, de certezas perdidas y nuevas oportunidades. Es un testimonio del poder del cambio, y reafirma la resiliencia del espíritu humano para adaptarse a las nuevas realidades, creando esperanza para un orden mundial más pacífico y próspero. Si bien es imposible predecir todos los resultados posibles o resumir claramente todas las complejas consecuencias de la caída de la Unión Soviética, es importante recordar y aprender de las lecciones de la historia.
Es un estudio de caso instructivo no solo para académicos y estadistas, sino para todos aquellos que buscan comprender el poder transformador de la sociedad humana y los mecanismos que la impulsan. A la luz de los cambios trascendentales provocados por la caída de la Unión Soviética, nos lleva a plantear preguntas importantes para el futuro. ¿Cómo podemos garantizar la estabilidad social y política en las sociedades en transición? ¿Cuáles son las perspectivas y desafíos de la globalización y el aumento de la comunicación intercultural? ¿Cómo podemos equilibrar la soberanía nacional con la mayor interconexión del mundo? Las lecciones de la caída de la Unión Soviética son valiosas hoy en día, mientras vivimos una era marcada por rápidos avances tecnológicos, una creciente globalización y cambios en las alineaciones de poder. La capacidad de adaptación y la sabiduría para aprender del pasado siguen siendo nuestras herramientas más potentes para dirigir los mares inciertos del futuro. En última instancia, la caída de la Unión Soviética nos desafía a enfrentar las sombras de nuestro pasado, a reconciliarnos con nuestros errores y logros, y a imaginar un futuro más pacífico y armonioso. Nos recuerda que la historia no es simplemente una secuencia de acontecimientos pasados, sino un recurso vital que puede ayudarnos a construir una sociedad más brillante e informada. Incluso en medio de los tumultuosos cambios e incertidumbres provocados por la caída de la Unión Soviética, sigue habiendo un rayo de esperanza. El espíritu humano, resiliente y adaptable, continúa enfrentando los desafíos de nuestros tiempos, aprendiendo de nuestro pasado colectivo para construir un futuro mejor, más equitativo y más justo. Como naciones e individuos, nos encontramos en el umbral de este futuro. Llevamos con nosotros el peso de nuestro pasado, y la promesa de lo que podemos lograr. Puede que nuestro mundo sea irreconocible del de la era soviética, pero las lecciones que aprendamos de su ascenso y caída seguirán guiando nuestro viaje hacia adelante. Lo que quizás sea más impresionante acerca de la caída de la Unión Soviética es cómo ha esparcido generosamente las semillas del diálogo, la comprensión y la cooperación con cada ladrillo en ruinas de la alguna vez formidable cortina de hierro. Es un testimonio del indomable espíritu humano, que ilustra que las puertas cerradas, y las ideologías mal interpretadas no pueden sofocar el anhelo innato de libertad, paz y prosperidad compartida. Es una historia llena hasta el borde de una potente combinación de cuentos de advertencia, revoluciones sin precedentes, victorias imprevistas y lecciones duraderas. Nos enseña que las estructuras rígidas, ya sean políticas, económicas o sociales, están destinadas a colapsar bajo el peso de su propia inflexibilidad, y que el progreso sostenible solo puede lograrse mediante una integración equilibrada, entre tradición y modernidad, entre control y libertad, entre unidad y diversidad. La caída de la Unión Soviética, por tanto, no sirve simplemente como un capítulo de la historia, para ser analizado, comprendido y archivado, sino como un profundo llamado a la introspección y el crecimiento continuos, como una guía exploratoria hacia nuestro futuro colectivo. Nos dice que cada espectro de cambio, ya sea gradual o repentino, es una oportunidad para la reevaluación, la reorientación y, en última instancia, la realineación con el curso del progreso humano. Tal como estamos en el presente, en la intersección de resurgimientos autocráticos y retroceso democrático, de rápidas expansiones tecnológicas y disparidades socioeconómicas, y contemplamos el camino que depende de la coyuntura de todas estas encrucijadas, debemos recordar a la Unión Soviética y su caída. Dejemos que esas lecciones guíen nuestro camino hacia un mundo desprovisto de enemistad, lleno de comprensión mutua, progreso perpetuo y prosperidad compartida. Al emprender el camino hacia un mundo así, la caída de la Unión Soviética sigue siendo una brújula inquebrantable frente a los recurrentes vientos cruzados de conflicto y cooperación, de represión y liberación, de destrucción e innovación reconstructiva. Ilumina un camino desde las ruinas de una superpotencia descolorida hacia un futuro más brillante, unido y prometedor para toda la humanidad. Con la sabiduría acumulada a partir de las lecciones de la Unión Soviética, naveguemos más allá de las atractivas sirenas de la supremacía, el nacionalismo centrífugo y el aislacionismo global desconectado. Trabajemos juntos, de la mano, independientemente de los desafíos individuales y colectivos, rompiendo los grilletes de la historia, el miedo y los conceptos erróneos anteriores hacia un futuro armonioso y equitativo para nuestra comunidad global. La importancia de la desaparición de la Unión Soviética va mucho más allá de establecer un nuevo orden mundial o evaluar el equilibrio de poder. Nos presenta una combinación única de esperanza y cautela, de saciar la sed de libertad y la grave responsabilidad que la acompaña. El ascenso y la caída de la Unión Soviética dieron a la humanidad una escuela y un espejo, una escuela para adquirir sabiduría y un espejo sobre el que reflexionar para una superación personal continua. Todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a escribir el próximo capítulo sobre el avance humano, teniendo en cuenta las lecciones de la caída de la Unión Soviética. Somos a la vez los beneficiarios y los arquitectos del progreso global, administradores de nuestra historia compartida y constructores de nuestro futuro colectivo. Al honrar nuestro pasado, aprendemos a navegar nuestro futuro. A través de todo esto, es esencial recordar que la historia de la Unión Soviética no es de éxito o fracaso absoluto. Es un testimonio del hecho de que el cambio es la única constante en el gran esquema de la historia, y ahí residen los enormes desafíos, pero las esperanzadoras perspectivas de avance humano.
Con las lecciones de la Unión Soviética en nuestra caja de herramientas colectiva, nos encontramos al borde de una era que está plagada de potencial para transformar nuestro orden mundial para mejor. Debido a esto, es crucial recordar y estudiar la historia de la Unión Soviética. Su ascenso y caída enseña la importancia de adaptarse al paisaje cambiante, el poder de la conciencia colectiva y la aceptación de la diversidad. La historia sirve como un recordatorio constante de que el camino hacia el progreso no es lineal y, a través de los pasos en falso y los logros del pasado, forjamos un futuro lleno de promesas. Para resumir, la caída de la Unión Soviética, entre los acontecimientos monumentales del siglo XX, dejó una huella indeleble en la cultura, la economía y la política globales. Su desaparición nos impulsa a profundizar en la historia, aprender de experimentos fallidos y permite una comprensión que fomenta el entorno de crecimiento y adaptabilidad para las generaciones futuras. La saga de la Unión Soviética presenta un conjunto de recuerdos de contingencias de poder, idealismos dirigidos, protestas ardientes, juicios económicos, transiciones políticas y una variedad de cambios sociales. Estos recuerdos forman una narrativa cohesionada, profetizándonos a no olvidar ninguna de estas lecciones, y recordar en reiterada plenitud que los imperios forjados sobre la espalda de la tiranía solo pueden remitir en el levantamiento nuestro espíritu humano colectivo. De pie al borde del siglo XXI, nos encontramos en una época donde las brasas del pasado continuaban dando forma a nuestros futuros. Como el polvo de obras maestras medio olvidadas nos cubre con su sabiduría, encarnan el hecho de que cada ladrillo que cae, y la llave oxidada de la historia encierra en sí la posibilidad de una nueva perspectiva, la posibilidad misma de un mundo nuevo. En palabras de un proverbio ruso blasonado en las paredes del tiempo, el hombre que no ha aprendido del pasado seguirá cometiendo errores en el futuro.